tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema, dos temas diríamos cruciales de la economía mexicana que tiene que ver con el empleo y con la inflación que se registró en el año pasado. En el primer tema, sobre el empleo, podríamos señalar que el empleo perdido en el 2020 ya se recuperó. Y en este sentido tenemos dos elementos, dos soportes importantes para llegar a esta conclusión de que se recuperaron empleos en el 2021. El primer dato de referencia es que en diciembre del 2021 se reportaron, hubo un incremento acumulado que registró un monto de afiliados al Seguro Social de 20.6 millones de trabajadores formales. Y en diciembre del 2019, el número de afiliados, el número de asegurados, fue de 20.4 millones. Es decir, no solo se recuperó, sino un poco más de lo que teníamos en el 2019. Sin embargo, hay que ser muy puntuales, muy claros, que en el 2020 pues se dejaron de crear cerca de 1 millón de empleos en el país. Y ese sería uno de los retos muy importantes hacia adelante, hacia el 2022, 2023, en adelante. El otro dato importante es que en el recuento del año pasado se crearon 846,000 empleos formales en el 2021, desde los 648,000 perdidos en el 2020. De hecho, estos 846,000 empleos generados en el 2021 es un récord histórico en las estadísticas históricas del Seguro Social. Es decir, un dato que no teníamos como referencia prácticamente desde 1999. Hemos observado, esto es una evidencia y en teoría económica es muy claro, que mayor crecimiento económico siempre va casi acompañado de mayor empleo, sobre todo en economías cuando se encuentran contraídas o que de hecho se encuentran en pleno empleo. Y es lo que sucedió en el 2021, un crecimiento económico del Producto Interno Bruto sobre la línea del 5.5%, pues llevó asociado un incremento del empleo a niveles históricos. Sin embargo, lo hemos subrayado, lo hemos comentado en este espacio de Ecoeconómico, la recuperación del empleo formal ha sido dispareja en las entidades federativas. Lo repito, lo hemos apuntado en varias ocasiones. Hay 10 entidades federativas que destacan en recuperación de empleo. Ahí tenemos la referencia. Nuevo León en la primera posición en el 2021 con 86,364 empleos generados. Y en ese grupo de 10, Coahuila, que es el que menos genera, es de 32,000, poco más de 32,000 empleos el año pasado. Este grupo de 10 participa con el 64.5% de los 846,000 empleados generados el año pasado. Es el grupo más robusto en términos de generación de empleo. Tenemos un segundo grupo donde hay menor dinamismo en la creación de empleo, pero los montos son significativos. Como podemos observar, Yucatán encabeza este grupo con una generación de cerca de 29,000 empleos, y en la posición 21 se encuentra Chiapas con 13,596. Estos participan del total de empleo generado el año pasado con el 26.8%. Y tenemos otro grupo de otros 11 estados, diríamos los que son más débiles en la creación de empleo. En la posición 22 se encuentra Nayarit, con poco más de 10,000 empleos generados el año pasado. Y en la cola tenemos pues dos estados que les ha ido muy mal. Michoacán en la posición 31, apenas generando 2,409 empleos, y Oaxaca
con 3,919 también, pues son los que tienen cifras débiles. Estos, en su conjunto, participan con el 7,8% del total nacional, y vale la pena señalar, y lo hemos hecho como referencia. Nuevo León genera empleo 1,3 veces más que este grupo de 11 entidades federativas. Es decir, son entidades con baja creación de empleo formal que se produjo el año pasado. Las expectativas de creación de empleo no son tan robustas como en el 2021. Esperamos que disminuya a 735,250 plazas para este año 2022, desde las poco más de 846,000 que hemos comentado generadas en el 2021. Y esto tiene que ver evidentemente con crecimiento económico. Ya hemos señalado que para este año esperamos un crecimiento en la pauta o en la línea del Producto Interno Bruto con una tasa de 3%, menor evidentemente al rebote que tuvimos en el 2021. El otro tema importante es el de la inflación. El año pasado se acumuló, hubo un reporte de inflación anual de 7,36%, la inflación más alta en los últimos 20 años. Eso es un dato muy relevante por varias razones. La inflación de 7,37% es que casi dobla a la meta específica que se plantea el Banco de México de 3%, y tiene varias características este comportamiento de la inflación en el país, porque de hecho se generalizó en la mayor parte de las 55 ciudades que monitorea el INEGI. Y otro aspecto importante es que hay un repunte de los productos de consumo frecuente. Y eso tiene repercusiones evidentemente tanto económicas como sociales. En la parte económica, este aumento de la inflación de 7,36% pues obliga al Banco de México a tomar medidas de corte restrictivo, monetarias restrictivas, que seguramente se reflejarán en aumentos de la tasa de interés de referencia interbancaria diaria en el presente año. Estamos actualmente en una tasa de 5,5% y muy probablemente terminemos en la línea de la tasa objetivo del Banco Central sobre 6%. Pero también modifica las expectativas económicas de las empresas y de los gobiernos, tanto federal, estatales y municipales. Es decir, todo lo que tenga que ver con presupuestos públicos, evidentemente modifican sus expectativas porque merma la capacidad de esos ingresos por el efecto inflacionario. Y lo hemos comentado en varias ocasiones, la inflación es una especie de impuesto social que desafortunadamente afecta más a los trabajadores de bajos ingresos. Si revisamos el comportamiento de este aumento de precios a nivel de las ciudades, pues vamos a observar que en 10 ciudades encontramos niveles de inflación muy por encima del promedio nacional del 7,36%. Tenemos ahí en el cuadro, destaca Fresnillo, Zacatecas, con una inflación cercana al 10%, Tijuana de 9,71%, y en este grupo, digamos, Culiacán, Sinaloa, pues tiene una tasa de 8,44%. 8 ciudades más tienen tasas por arriba del 8%, y 37 ciudades con tasas por encima del 7%. Por eso decimos que la tasa de inflación en el país, y ahí la preocupación, no solo para el gobierno federal, sino para el propio Banco Central, de que tiene que tomar medidas monetarias de carácter restrictivo. Y ahí vemos en productos específicos, frutas y verduras tuvieron un incremento de casi 22%,
productos pecuarios de arriba de 11% y los energéticos, las gasolinas, el diésel, el gas doméstico LP, pues incrementos por arriba del 11%. Y a final de cuentas, estos efectos que tienen en los costos de producción por el transporte y por ser insumos industriales, evidentemente se convierte en una preocupación de carácter productivo y que se refleja en alzas de precios de manera constante. La expectativa, se puede decir, se modifica. Terminamos con una inflación de 7.36 el año pasado, y va a bajar sobre la línea del 4.5%. No obstante que haya una reducción de precios, estaríamos por encima de la meta del Banco de México, que dijimos su meta específica es del 3%, y evidentemente tiene efectos tanto en la tasa de interés de referencia y sus efectos en el resto de tasas, y también en el tipo de cambio, que en ciertos momentos pudiera estar pegando la relación dólar-peso por encima de los 21 y 22 pesos por cada dólar. ¿Qué relajamiento o qué perspectivas estamos observando en una especie de relajamiento económico en el 2022? Vean, la economía de México estaría creciendo menos que en el 2021. Estamos planteando que habrá un crecimiento sobre la línea del 3%, cuando el año pasado hay un crecimiento del 5.5%. Se va a crear menos empleo que lo que se produjo el año 2021. Estamos estimando que se van a crear 735,000 puestos laborales nuevos en el año que corre. Y la inflación, en efecto, va a ser menor, hacia la línea del 4.5%, desde, como comentamos, la tasa anual del 2021 de 7.36%. Como podremos visualizar, se trata de una compleja situación económica para el país, que seguramente será motivo de la agenda de análisis que estaremos haciendo en Ecoeconómico. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.